Bueno, vamos a jugar. Dale. Listo, arrancamos. Bueno, por lo pronto vamos a empezar con la ficha técnica, ¿sí? Damos un poquito de contexto para quienes se van sumando. Empecemos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los que recién se han sumado. Bueno, ya saben quién soy. Entiendo que ya estarán todos a sabiendas de eso. Si no lo hacen es porque no me siguen. Y si no me siguen, me tienen que seguir porque como ven tengo un objetivo. Tengo que llegar a 50 seguidores. De alguna manera, tranquilo. Momento datos en mi salsa. Bueno, obviamente que acá yo veo gente manija de charlar y de debatir. Así que propongo que, nada, comenten todo lo que se les cante el culo. Y yo me tomo mi tiempo, obviamente, para que lo charlemos. Vamos a ir a la ficha técnica primero de esta encuesta, ¿sí? Bueno, el ámbito, por supuesto, la República Argentina, población objeto de estudio, población general mayor de 16 años. El muestreo es muestreo probabilístico por conglomerados. Calculo que eso habrán agarrado habrán agarrado Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Después, el cuestionario estructurado es básicamente sí, no, acuerdo, desacuerdo. No hay mucho ahí para discutir. Esto es muy interesante, que es la encuesta de recolección de información. Se hizo de una manera, y esto es lo que está muy bueno de esta encuestadora, que trabaja así por lo general, que es un cuestionario domiciliario. Por supuesto, esto lo podemos llegar a deducir rápidamente. Un cuestionario domiciliario es mucho más fidedigno que un cuestionario telefónico, donde la situación teléfono siempre es, y sobre todo ahora que nos da ansiedad el teléfono, siempre es motivo para que la muestra sea muchísimo más chica. Entonces los cuestionarios de teléfono son más un sheite de los políticos y de las consultoras que una verdadera, digamos, muestra fidedigna, digamos. Entonces ya esto parte de la base que, esta base, ¿no? De que es mucho más fidedigna la entrevista. Bien, esta es la primera que me resulta recontra amiga interesante. Que es: Gaby, hace rato que las encuestas son un negocio más, pero si esta es domiciliaria podría ser un poco más seria. Sí, por eso la traje, porque yo no soy muy adepto a las encuestas, honestamente, porque esto tienen, además de ser un negocio, nada, son berretas. O sea, la metodología es completamente repudiable. Es obvio que si haces una encuesta telefónica va a ser absolutamente acotada, porque nadie atiende un teléfono hoy en día, y menos para responder encuestas. Solo los hiperpolitizados, y por lo general gente grande. Entonces, nada, me parece que está bueno que sea domiciliaria por los motivos contrarios a los que planteaba recién respecto a las telefónicas. Mientras veía esto, perdón que de vueltas, porque tenía otra, acá lo acabo de ver. Perdón que de vueltas, pero una de las frases me interesó, que fue la de: la dirigencia debería dialogar más y pelear menos entre sí. De esta pregunta, un 87,9% de los encuestados estaba de acuerdo con esta acepción. Es decir, se vislumbra una necesidad de que los políticos de alguna manera se pongan de acuerdo, porque obviamente trae consecuencias terribles esto para la sociedad y nos damos cuenta en la vida. Ahora, lo interesante de esta pregunta es que no profundiza. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntar a la gente, ¿no? Me lo pregunto en esta situación. Esta gente que pide diálogo, ¿qué tan consciente es de la lejanía de esa posibilidad? En el sentido de, perdón por el pesimismo, pero cuando uno quizás esté hiperpolitizado, se daña un poco la mente. Pero también nos permite ver algunas cosas como estas, que es demasiada la diferencia que hay en términos ideológicos e históricos. O sea, no puede estar mejor reflejada la histórica disputa y pelea, digamos, ¿no? Es un reflejo perfecto y trágico y circular de todo lo que es la famosa grieta argentina, desde Rosas en adelante. Entonces, bueno, y esta es la papa, ¿no? Esta es la papa de la papa de la papa.
No, la papa no, pero esto me resultó recontra interesante. ¿Cuál de los siguientes valores es más importante para usted? La libertad individual versus la igualdad social. Y acá está el primer dato esperanzador de la noche, queridos amigas y amigos. Un 66,5% de los entrevistados dijo que prefería o priorizaba la igualdad social, mientras que tan solo el 28,5% reivindicaba la libertad individual. Este fue el primer dato que a mí honestamente me entusiasmó, porque me parece que es la primera señal de que lo que hay al fin y al cabo es un vacío de representación. O sea, capaz lo venimos diciendo hace mucho, pero acá está muy claro, ¿no? Perdón, pica la espalda. Y un dato interesante respecto a lo de adelante es que, a lo que veíamos acá, más arriba, es que ningún partido, o sea, ninguno de los votantes perforó el piso del 50% a favor de la igualdad social. Es decir, incluso los libertarios, en un 50,9%, están a favor de la igualdad social por encima de la libertad individual. Eso es un dato también interesante y esperanzador. Otra cosita interesante que encontré por acá, yo fui mucho, a ver, lo que me generó esta encuesta es, me dio mucha curiosidad, hice especial hincapié, porque el resto, exceptuando algunas cositas de la izquierda, el resto me pareció esperable. Pero lo de la libertad avanza realmente fue algo que sorprendió. Y acá es donde me empecé a sorprender, porque estaba llegando acá a la diapositiva número 17, donde se hacen dos preguntas claves, ¿no? Que uno entendería que para el liberalismo son plataforma política, sin lugar a duda. Tanto privatizar YPF, si estás de acuerdo o no, como eliminar subsidios y planes sociales. En el Partido Libertario, Liberal Libertario, podemos ver acá abajo, un 67%, esto es esperable, por supuesto, es un 67,7% a favor de esa medida y un 23,5% en contra. Lo que me llamó la atención es que en privatizar YPF, además de que el rechazo general, como se puede ver, es tremendamente mayoritario, a diferencia de eliminar subsidios sociales, subsidios y planes sociales, que, pequeño disclaimer antes de ir hacia YPF, que es que esta disputa, este 49-2 con 44-6, si bien gana ampliamente la gente que no está de acuerdo, digamos, bueno, no tan ampliamente en realidad, que no está de acuerdo con eliminar subsidios y planes sociales, de hecho bastante cerca, obviamente que ahí hay como un trabajo de hormiga efectuado por los medios de comunicación durante mucho tiempo, que ha puesto, ¿no? Hay una aporofobia inoculada en la sociedad. Hay una aporofobia inoculada, en el sentido de que los problemas, ahora vamos a ver que el resto de la encuesta no se condice tanto con lo que los medios tratan de imponer. Pero este tema puntualmente sí tiene una relación directa con lo que se viene hablando, con lo que se viene ya coqueando y maquineando a la gente hace ya un tiempo, ¿no? Que es que hay que eliminar los subsidios y planes sociales, bueno, como claramente se puede ver. Ahora, privatizar YPF, uno podría suponer, bueno, 68,2 es un buen número, ¿no? Es un buen número, creo que también esperable, porque YPF ha dado muchas y seguirá dando muchas alegrías al pueblo argentino. Entonces es esperable. Ahora, de los libertarios, el 55,1% está en desacuerdo con privatizar YPF. A mí me pasaba mientras veía esto que tenía que chequear constantemente, cuando veía a los liberales libertarios, tenía que chequear constantemente si estaba en la columna correcta. Y lo estaba, ¿no? Si privatizar YPF me inmolo. Sí, yo también me inmolo atrás tuyo, boludo. Sí, olvídate. Acá hay un primer núcleo, me parece, de una fuerte contradicción entre la voluntad electoral del entrevistado y la plataforma política del tipo que pretende elegir. Porque los que votan a Milei no son liberales libertarios, no coinciden en exactamente, es solo voto castigo. Pero no te me adelantes. Pero es exactamente así, o sea, hay un alto porcentaje de voto castigo. Y Milei aparece como tercera opción justamente porque es muy inmediata la experiencia de Juntos por el Cambio. Entonces,
de alguna manera la derecha se ha dado en muy poco tiempo la posibilidad de generar una renovación, no, porque yo no sé si quieren que el tipo sea presidente, pero sí la posibilidad de correr el centro hacia la derecha. Que esto es algo que quizá todos los que me están mirando, que primero les agradezco, somos 8 personas, es un montón para mí, así que gracias, estarán de acuerdo con que me perdí. Así que vamos a continuar. Diapositiva número 18. Podría decirme si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes propuestas o ideas. Libre portación de armas, 77% en contra, por supuesto saludable y esperable, afortunado. Acá también hay algo muy interesante, aumentar impuestos a sectores concentrados, 48,5 y 43,1, 48,5 a favor, 43,1 en contra. Hoy el hombre rata Majul lo boludió mal a Milei, jaja, le resoltaron la mano. ¿Ah, sí? Bueno, pero porque es de Macri, es de la Nación. Es de la Nación. Hoy vi un recorte, boludo. Después lo podríamos buscar para cuando terminemos con la nerdeada. Un recorte de Feynman haciéndole una entrevista a Milei, preguntándole por la hermana y profundizando con preguntas ambiguas. Profundizando con preguntas ambiguas sobre su relación con su hermana, qué lugar iba a ocupar. El tipo le responde, va a ocupar un lugar de primera dama. Una cosa muy incestuosa. Es tremenda la de Feynman y Milei, por favor. Preso. ¿Es vieja? Bueno, está bien, es vieja. Mirá vos cómo los trolls están... porque esas cosas no las hacemos nosotros, ¿eh? Esas cosas se las están levantando los trolls de Macri. Es el segundo o tercer video viejo que aparece de Milei. Santiago del Estero Intensifies. Santiago del Estero Intensifies. Bueno, seguimos. Aumentar impuestos a sectores concentrados. Un 48,5 a favor, un 43,1 en contra. Pero, tenemos acá algo que uno asumiría que tendría que ser a lo de Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, tenemos, a ver si se ve, 48,5%, 48,8% está de acuerdo en aumentar los impuestos a sectores concentrados. Mientras que Juntos por el Cambio hay un 38,8% que está de acuerdo y un 51,2% que está a favor. Más esperable, ¿no? Esa respuesta. Ahora, primero, teniendo en cuenta esta situación de contradicción que hay en el Partido Liberal Libertario y teniendo en cuenta que Juntos por el Cambio tiene un núcleo ideológico mucho más fuerte y mucho más obviamente desarrollado y más identificado con Juntos por el Cambio como un modelo liberal y con todo lo que el macrismo obviamente ya nos mostró que hace, pero esta vez peor, aunque con otros nombres, pero igual pero peor, se entiende este 38,51,2%. Y también se entiende, si ponemos ese concepto en el medio, es que es, digamos, lo que está atravesando a los encuestados libertarios, que es la contradicción, se entiende este 48,8%. ¿Por qué? Porque, ¿qué son los sectores concentrados para los votantes? ¿Qué son los sectores concentrados? Evidentemente, Juntos por el Cambio lo tiene claro eso. Pero lo que también parece ser es que el Partido Liberal Libertario no tiene muy en claro qué son los sectores concentrados. Porque imagínense si son los políticos también para ellos los sectores concentrados. ¿Tendría más sentido esto que estén de acuerdo? ¿O no? Ojo. Digo, tendría más sentido, de vuelta, cuando está bien, no pueden hacer preguntas tan específicas y esto es algo más. Gracias por el follow. A ver quién es. Bueno, ahora me fijo. Tiene mucho más sentido, ¿no? Porque si vos no le preguntás, como decía, está bien que no tengan que hacer esa pregunta separada. Pero capaz los libertarios se entienden por sectores concentrados a los políticos también. Entonces están a favor de los impuestos a los políticos. Milei títere de la hermana. Sí, totalmente, amigo. Totalmente.
Así que esto me pareció bastante revelador. Los sectores concentrados siempre en algo de los económicos. Sí, para nosotros. Para nosotros aluden a los sectores económicos. Pero para los libertarios, por qué no podemos pensar que los políticos también forman parte de los sectores concentrados? Y una de las cosas que ha vuelto libertarios a estas personas que evidentemente están confundidas son los discursos antipolítica. Y que los políticos son ricos y que se roban todo. ¿Por qué no los podrían entender como los sectores concentrados? No nos olvidemos que hace muy poquito salió una encuesta donde se hicieron una encuesta en barriadas populares donde si preguntaban si estaban de acuerdo con la justicia social. Los pibes respondieron que sí. Y les preguntaron, ¿y por qué estás de acuerdo? Y porque estoy de acuerdo con que se haga justicia por mano propia. O sea, ese nivel de descalce hay entre lo que pensamos que la gente piensa y lo que la gente efectivamente piensa o relaciona con determinados conceptos. Entonces no sería casual que un libertario entienda por sectores concentrados también a los políticos. No exclusivamente, pero también a los políticos. Pero los libertarios no son ideológicamente coincidentes. Son libertarios porque están resentidos. Y bueno, entonces con más sentido pueden entender que la política esté dentro de los sectores concentrados. Hoy el peronismo no está logrando representar o reflejar la evidente intención, vamos a seguir viéndolo, ¿no? En estas encuestas pues son muy reveladoras, pero el peronismo no está reflejando lo que la gente está pidiendo, que no está lejos de peronismo. Lo que hay es un hartazgo muy fuerte, una penuria económica zarpada, que hace que todo sea más confuso, o sea, que algunos conceptos se mezclen. Por eso, si lo pensamos con este parámetro contradictorio que tiene el encuestado libertario, bueno, tiene algún sentido. Tiene algún sentido. Y acá lo vamos a empezar a ver más claramente. Esto es increíble, o sea, esto es realmente increíble. Porque, bueno, profundiza todavía más, ¿no? Bueno, dolarizar la economía, por supuesto que es abrumadora la mayoría de liberales libertarios que están a favor de dolarizar la economía, 67%. Fíjense que están muy por encima de la media. Acá tenemos una media tenemos una media que... Digo, Juntos por el Cambio, o sea, nadie supera el 30% a favor de la dolarización de la economía. Los libertarios sí. NASA. Y pasa que también en las crisis de representación la gente tiende a lo nuevo, porque justamente lo viejo no te representa más. No, totalmente. Y encima si le gritas a la gente en la cara, más todavía. Están muy equivocados. Sí, obvio, pero no te... A ver, esto se condice también con lo que estamos diciendo, o sea, penuria económica, buscar una salida, y hay gente que le encuentra sentido a esto. No, igual no vamos a profundizar acá porque lo más rico de esto es esta. Miren esta. Le preguntaron a estas 1.300 personas si estaban de acuerdo o en desacuerdo en realizar más controles de precios para parar la inflación. Repito, realizar más controles de precios para parar la inflación. O sea, intervención estatal en el supuesto mercado de oferta y demanda. ¿Estamos claros? Miren el Partido Libertario, chicos. Más que Juntos por el Cambio, 75,8% personas con intención de votar a Javier Milei están de acuerdo con algo que Milei repudia profundamente desde lo más profundo, valga la redundancia, de su ideología, de su ser, de su plataforma política. ¿Alguien se imagina a Milei haciendo control de precios? Es decir, acá lo que estamos viendo claramente, y ya todos y todas y todos los que estén viendo lo estarán viendo a las claras, que es que el liberal, que el tipo que vota a Milei no es liberal, está muy alejado. Estos números lo dejan clarísimamente claro, ¿no? Vaga la redundancia. Es tremendo. Es muy fuerte. Bueno, y por supuesto, digo, ¿qué es esto? Esto es peronismo. O sea, la gente literal hasta lo de Juntos por el Cambio piden peronismo, boludo. Dejate de joder. ¿Te lo pones a pensar un poquito?
Y es increíble, boludo. A mí me dio esperanza, honestamente. Me dio esperanza. Significa que falta alguien que sea creíble, boludo. Que sea creíble. Por eso también, ¿no? Hablando del frente de todos. O es Cristina o hay Paso. No hay posibilidad de que sea otra manera. Bueno, seguimos. Ley de alquileres. 49,2% está a favor de derogar la ley de alquileres. Pero también hay un 56,7% que está a favor de mantener la ley de alquileres, pero reformar sus puntos problemáticos. Acá está más o menos parecido. No sé si ven algo en particular. Yo la verdad que este no lo preparé, justamente. Lo lamento. Pero sí preparé otras cosas, si quieren. Preparé, por ejemplo, esta. Preparé esta. Privatizaciones, diapositiva número 21. Alumnos y alumnas, está dando clase. Tomen nota. Tomen nota. ¿Podría decirme, votante, votanta, si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes propuestas o ideas? De privatizar la educación pública, 84,2% de las personas están en contra de privatizar la educación pública. Qué bueno, y esto clipéenlo porque no lo voy a volver a decir nunca en mi puta vida, que es qué bueno que existió en estos momentos banco que Sarmiento haya hecho una política de acceso universal a la educación desde el principio prácticamente de la conformación del Estado Nacional. Esto lo digo ahora, clipéenlo si quieren, a mucha honra. La educación pública, así, no, a nivel... No, el único... No, para mí, eso es una discusión interesantísima. Algún día podemos hacer debates sobre liberales. No, para mí no... para mí el único liberal de verdad, que fue el de las ideas, es Alberdi. Pero Rivadavia no, muerte. Tal cual, Rivadavia muerte. Para mí, para mí. Podemos hacer tranquila, claro. Alberdi, corazón y calavera. Es que Alberdi los hubiera puteado a estos tipos, boludo. Los hubiera puteado. A Milei los escupiría en el rostro. Bueno, y privatizar a Aerolíneas, también un 66% en contra de la privatización de Aerolíneas. Esto yo creo que es una conquista de puntualmente justamente y paradójicamente el funcionamiento de Aerolíneas, más allá de, al igual que el YPF, más allá de que Aerolíneas quizá tenga un poquito más de quilombos que YPF, sin duda que es una aerolínea de bandera de la san puta, viejo. Alberti Favela Rosas, exiliado, le dijo que lo defendía en un juicio por el honor. Mirá vos, ¿en serio? ¿Posta? ¿Me estás diciendo, Gonza? O sea, yo sabía... Esto es posta, boludo. Fuente. Si me vas a tirar eso... Acá en este stream no vamos a tirar fruta, ¿eh? Se ponía la gorra. Buscate la fuente, dame fuente. Si me das fuente... No. Igual es posible porque Alberdi... en sus últimos años de vida estuvo muy en contra de cómo se manejó por parte de los formadores de la nación en la práctica, ¿no? Los formadores del Estado Nacional, lo que terminó siendo, ¿no? Esa democracia pedorra y baranera y oligarquizada, ¿no? Todo lo contrario a lo que Alberdi pretendía. Y privatizar aerolíneas, acá, bueno, por supuesto más peleado, pero acá hay una coincidencia con otra de las grandes coqueadas y de las picadas de cerebro que se ha picado, valga la redundancia, los grandes medios de comunicación, ¿no? La diapositiva 23, que es esta, queridos amigos y amigas. La definitiva. Esta me parece que es una encuesta que no porque esté al frente de todos, digamos, en esta encuesta, arriba, justamente, sino por lo que venimos diciendo desde el principio, que esta es una encuesta domiciliaria hecha a 1.300 personas en diferentes conglomerados del país. Entonces,
nos da una cuenta, o capaz un poco más fidedigna, de cómo puede llegar a ser. Lo que efectivamente todos temíamos, aparentemente ocurrirá, que es que el Frente de Todos va a perforar el piso histórico del 30%. Parece ser que va a perforar el piso histórico del 28,5%. Pero se ubica en un primer lugar. Juntos por el Cambio tiene un 23,5% del total del electorado, y en un tercer puesto tenemos a los liberales libertarios. Básicamente, esto es una elección de tercios. Esto es lo que Cristina viene diciendo, que le preocupa, y el Papa Francisco, perdón que traiga a Papa Francisco en este contexto random, pero también tiró ahí algunas datitas interesantes en una entrevista que hizo hace poco, que el problema estará en la dispersión del voto. Y tenemos el famoso no sabe, ¿no? Un 14,9% que está también como un protagonista silencioso. Porque nos podemos llegar a encontrar, las PASO van a ser un buen termómetro, también con que se perfore algún piso histórico, no les digo de toda la historia, pero algún pisito histórico se puede llegar a romper respecto a la cantidad de gente que va a votar respecto al padrón electoral. Hasta que tenemos las encuestas. Vamos a arrancar entonces, queridos amigas y amigues, con las conclusiones. La primera conclusión, que me parece que queda claro con lo último que vimos, es que hay un rechazo a la política en general. De eso estamos de acuerdo. Ese nivel de dispersión de voto, esa clara contradicción que hay entre ideológica, que hay entre los votantes de Milei y Milei, propiamente dicho. Otra señal, digamos, de que estamos presenciando un rechazo general a la política es que ninguna imagen positiva llega a los 40 puntos. Es decir, si nos basamos con esta encuesta, estamos en condiciones de afirmar que nadie va a ganar en primera vuelta. Más o menos. ¿Podemos llegar a asumir eso? Están todos muy, 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 muy lejos de poder llegar a ganar en primera vuelta. Para mí, si se presenta CFK, le roba bastante electorado a Milei. Excelente, Gonza. Excelente. Otra conclusión. Estás muy afilado, ¿eh? Estás muy afilado hoy. Me gusta. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es como aquello que fue. Y que efectivamente fueron los mejores años que pasaron la mayoría de las personas. Como que a medida que fue pasando el tiempo y los años, la figura de Cristina, y a medida que vayan pasando más años todavía, la figura de Cristina va a ser aún más importante, inevitablemente, porque los años que nos dio fueron increíbles. Y si bien no es una encuesta, cuando estuve haciendo el TikTok, uno de los TikToks que subí, que preguntaba cuáles fueron los mejores años, de alguna manera lo preguntaba, no así, ¿no? Y la gente respondía que básicamente fueron los años kirchneristas, y gente muy humilde, viste, que lo planteaba como con mucha alegría, y no eran trolls. Se notaba a las claras que no lo eran. Como estuvieron viendo en términos generales, la abrumadora mayoría está a favor de la intervención estatal en términos sensibles, ¿no? Con ciertos temas que nosotros podríamos asumir que están como postergados por la sociedad o que son repudiados por la sociedad, porque lo vinculamos a que lo hacen determinados políticos, en este caso peronistas. Finalmente no, lo quieren. Estamos hablando de inflación, o sea, a través de la intervención estatal, que se resuelva la inflación, con control de precios, con todo lo que estuvimos viendo, que existan empresas del Estado, es decir, que hay personas que evidentemente, o la mayoría, están a favor de que las empresas mencionadas estén manejadas o administradas mayoritariamente por el Estado. La fuerza estatal, o sea, el monopolio de la fuerza, también es algo que, aunque la gente no lo piense en estos términos, en términos de impacto y de relación Estado-sociedad, también son importantes, que haya un casi 80% de la población que esté en contra de la libre portación de armas. Es una señal de que hay cosas que no se perdieron, al igual que la educación pública, que también se ha mostrado como algo que se defiende, o que por lo menos no está en cuestionamiento su funcionamiento en términos de gratuidad. Entonces, en términos generales, lo que me parece que es destacable de esta encuesta, y que por eso me decidí fervientemente a traerla,
es que no cambió mucho el deseo y la voluntad y la intención que tiene el ciudadano promedio para con el Estado. Cuando me refiero a la intención es el afecto o cómo espera el ciudadano verse afectado por el Estado. O sea, acá estamos viendo que todo lo que la gente se manifiesta a favor abrumadoramente es lo que el peronismo promulga, ¿sí? Y no otros partidos. Lo que está ocurriendo y que para mí es lo que tiene que esta elección terminar de tamizar o de decantar, al menos durante esta elección, es, bueno, dar una discusión interna creíble y seria, con proyectos, con propuestas, que haga que la gente empiece a efectivamente referenciar sus deseos efectivos con la propuesta política que dice va a votar. Porque acá lo que estuvimos viendo es que hay mucha gente que vota a liberales y a libertarios, pero están lejos de ser liberales y libertarios. Estamos transitando un momento donde es muy grande el descalce entre lo que debería ser y lo que es. Porque efectivamente la gente esperaba mucho de este gobierno. Esperaba mucho del Frente de Todos, del peronismo, de Alberto Fernández. Nunca me voy a olvidar la imagen, el 80% de imagen positiva de Alberto Fernández durante la pandemia. Bien ganada, a mi criterio, durante esos 5, 6 meses, 6, 7, donde parecía que todo estaba a punto de explotar, incluso más tiempo. Pero bueno, el resto no se coincidió con nada en lo que el peronismo venía a hacer o lo que la gente quería hacer. Por eso tampoco no me sorprendería que haya mucho votante libertario que votó al Frente de Todos en el 2019. Porque fue mucha la diferencia. Ahora, volvemos a lo mismo de siempre. La gente quiere lo que el peronismo propone. No se coincidió la realidad porque hubieron muchas limitaciones y también puede haber algún contenido ideológico que Alberto Fernández no comparta con la gran mayoría del Frente de Todos y con el peronismo, y que eso haya generado algunas internas. Pero fundamentalmente fue un desgobierno, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente se hinche las pelotas y se sienta alejada de propuestas nuestras. Pero porque no hay una representación política efectiva. No porque la gente se haya derechizado. Repito, teniendo en cuenta esta encuesta que estuvimos revisando, que en los parámetros de los que son las encuestas en general me pareció bastante fidedigna, por eso también insisto en esta cuestión. Entonces hay una crisis de representación. Este es el objetivo principal que tiene que tener el peronismo de acá en adelante, ¿sí? La crisis de representación se va a resolver de dos maneras. O con Cristina siendo candidata única, o con una gran paso que permita, después de casi 10 años de fracturas, a veces más o menos visibles, a veces más juntos, a veces más separados, fracturas que el peronismo sufrió a partir del año que acabo de mencionar. Yo creo que es una gran oportunidad para esto, fundamentalmente porque hay con qué. Hay con qué. Pero va a requerir de ser creíbles, de que Alberto pilotee la nave de la mejor manera posible, incluso hasta haciendo campaña por el candidato que él termine ungiendo, porque seguramente va a elegir un candidato que lo represente a él y que trate de llevar este barco a puerto, ¿no? Básicamente. Esperemos que sí. Y después, bueno, nada, de vuelta, ¿no? Los libertarios son un síntoma. Se ve mucha más coherencia ideológica dentro de Juntos por el Cambio que en los libertarios. O sea, ahí hay un síntoma de vacío. Hay un síntoma de vacío, hay un síntoma de lo que les decía. Es mucha la diferencia, o sea, la realidad material hace verdaderamente acuciante que uno pueda pensar quizá un poco más claramente qué le conviene a uno. Uno está enojado y trata de sobrevivir. Y cuando uno está enojado y trata de sobrevivir, es muy difícil sentarse quizá a pensar propiamente dicho en el sentido de qué me conviene o qué no me conviene. Sino que te aferrás a lo que
más te cierra en términos emocionales. Lo que vos sentís que te puede llegar a mejorar la vida.